La entrevista de la semana al final es una oportunidad, ¿no?, que yo creo nos damos todos para charlar con un poquito más de tranquilidad. Vamos siempre muy rápido en la tele con muchas prisas, incluso los temas y las entrevistas que hacemos a diario para que quepan muchas, intentamos darle cierto dinamismo y eso hace que se nos queden muchas cosas en el tintero y que en muchas ocasiones hablemos con pues personajes de la ciudad, con gente que realiza una labor determinada en varias ocasiones o muy a menudo, pero al final no conozcamos mucho a esa persona. Así que es una oportunidad, la entrevista de la semana, para precisamente a todos esos rostros que son más o menos conocidos, podamos conoceros un poco más de verdad. Así que en un ratito, un poquito más amplio en el tiempo, repasamos personal y profesionalmente lo que han sido, ¿no?, todos estos años, una especie de recorrido biográfico que siempre resulta muy productivo. Y hoy con alguien que es casi de la familia, ¿no?, por lo menos de la familia de esta casa, porque ha venido en muchas ocasiones, hemos tirado de él en muchos momentos y siempre ha estado ahí, siempre amablemente nos ha atendido, así que aprovecharemos también esta charla para darle las gracias. Hablamos hoy con Julián García. Julián, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias ante todo por su invitación. Un placer siempre tenerte con nosotros. Julián, ya lo decimos aquí otra vez porque hay gente que todavía no lo sabe, Julián ya no es el presidente de Cruz Roja Marbella, porque todavía hay quien tiene grabado a fuego que estás al frente de Cruz Roja Marbella y pues desde enero no tienes esa responsabilidad en tus manos. Lo primero, preguntarte cómo estás, cómo lo llevas, porque has estado muchos años al frente de Cruz Roja Marbella. 24 años. 24 años. Como presidente de Cruz Roja Marbella. Lo llevo con un vacío, con una tristeza y con una preocupación, sobre todo por cómo Cruz Roja se ha volcado ahora con la gestión de la pandemia. Claro, te vas y llega uno de los momentos más complicados, supongo, para el Cruz Roja de los últimos tiempos, casi del último siglo, ¿no? Sí, yo creo que en la historia de Cruz Roja la gestión de la pandemia y la implicación de Cruz Roja en la misma ha sido uno de los momentos que más está dando para que se valore realmente lo que es la organización Cruz Roja. Cruz Roja en su labor humanitaria la realiza de una manera magnífica, excelente, y yo creo que con eso tenemos que quedarnos, o con eso me quedo yo. Bueno, han sido 24 años al frente de Cruz Roja Marbella, pero cosas que hoy podemos aprender, que yo las he aprendido en estos días investigando, entre comillas, a Julián, es que eres profesor. Sí. Ya jubilado también, sí, de tu tarea docente. Eres de Granada, naciste en Granada, Nací, ¿no? en Granada. Aunque tu mayor parte la pasaste aquí porque, una vez que terminaste de estudiar, ya viniste a Marbella, ¿no? Yo terminé la carrera en el año 77, me incorporé al servicio militar, todavía en aquel tiempo fue obligatorio, lo hice en Zaragoza, la verdad tengo un buen recuerdo de Zaragoza. Y luego ya comencé como profesor, lo que pasa es que comencé en Ciudad Real. En Ciudad Real empecé en el Instituto Politécnico, me contrataron allí, estuve 3 años hasta que aprobé las oposiciones. Pues eso, lo que conocía es que tu primer destino, porque tu plaza fue en Marbella. Sí, la plaza como profesor numerario, como profesor con oposición, fue en el año 82 en Marbella, y desde entonces hasta que me he jubilado. Bueno, vamos a empezar por Granada. ¿Qué recuerdas de tu infancia y de tu juventud en Granada? ¿Granada capital o...? Granada capital. Granada capital. Granada capital. Pues son unos recuerdos de los años 50 que no quiero tampoco ahora valorarlo desde el punto de vista de la actualidad, sino fueron unos años felices, creo yo. Teníamos cierta tranquilidad, cierta unión familiar. Yo era una familia donde había varios tíos, con sobrinos, con primos. Y la verdad te criaste muy rodeado de la familia, Sí, ¿no? La familia en aquel tiempo yo recuerdo que había más unión, más cohesión, se visitaba más la familia. Tengo muy buen recuerdo de mis abuelos sobre todo los maternos, y yo creo que fue una orientación para mí. Mi abuelo Pepe fue un poco el que me marcó el camino. Y fueron unos años bien, comencé un bachillerato luego en el Albaicín, en el Ave María, luego pasé ya a realizar la carrera de biológicas. Y cuando terminé la carrera, pues me incorporé al servicio militar. ¿Hiciste biología? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esa carrera? Pues bueno, fue mi carrera frustrada. Sí, la verdad que fue un poco... No llegué a hacerla. Fue un poco como... hubo ahí una transición, porque yo realicé un bachillerato que se llamaba en aquel tiempo bachillerato técnico,
que no daba una formación eminentemente técnica, más para carreras técnicas, para arquitectura, ingenierías, cosas de esas. Entonces hubo cierto problema para encajar en una carrera donde no fuera un hándicap no haber tenido una formación mucho más abierta. En un principio me tentó medicina también, de hecho algunos compañeros míos hicieron medicina, algunos compañeros de bachillerato, pero no sé, tuve una pequeña crisis como de entrega, es decir, medicina es una carrera, más que una carrera, es una profesión que se debe de uno de entregar a las personas que sufren. Te interesaba, pero tiene que haber esa vocación, ¿no? Tiene que haber como esa llamada, ¿no? Como si hablamos... Yo creo que luego la evolución... Me decanté por biología, la verdad me encantó, fue una carrera muy gratificante para mí, sobre todo conocer la naturaleza andaluza en un principio, no teníamos dinero para movernos más fuera de Andalucía, y luego paradójicamente al aprobar las oposiciones lo hice por una plaza que se llamaba Procesos Sanitarios, es decir que indirectamente terminé un poco relacionado con la sanidad porque durante estos 34 años he sido profesor de enfermería y tengo casi 1000 auxiliares de enfermería que han pasado por mis clases, es decir, que hay una población. Curioso, o sea, no estudiaste en la rama sanitaria, pero... te fuiste por lo científico, pero luego a la hora de examinarte para dar clase, sí tiraste por lo sanitario. Sí, fue un poco la opción de esas oposiciones para profesor de enfermería, fueron más ventajosas un poco por la formación que había recibido. Eran unos tiempos en los cuales al profesor pues se le... oye, mira, tú vas a dar matemáticas, vas a dar ciencias naturales y vas a dar también tecnología sanitaria, porque y había que prepararse de todo, y de hecho luego los últimos años de carrera, los últimos años de profesión, estuve dedicado un poco a la nutrición, los últimos 15 años he sido profesor de dietoterapia y nutrición, con lo cual pues también tuve que formarme en el campo de la alimentación y de la nutrición. Todo, es lógico que está todo relacionado con lo que estudiaste, pero bueno, luego has ido al final por esos derroteros sanitarios encauzando, ¿no? Sí, de hecho las colaboraciones tanto con cuando era Clínica Marbella como con el Costa del Sol pues fueron muy intensas. Nosotros los alumnos teníamos que tutorizarlos mientras realizaban sus prácticas y los profesores pues de camino éramos también unos tutores docentes que teníamos que estar implicados y conociendo la formación y cómo funcionaba el hospital. ¿Por qué la docencia, Julián? ¿Tenías, no sé, tu madre, tu padre, tu entorno, había profesores? No había profesores. Lo que pasa es que el hecho del año del servicio militar me impidió haber seguido en la universidad como investigador. O sea, yo terminé la carrera realizando unas investigaciones sobre micromamíferos de Sierra Nevada. Era mucho campo, era un poco, es decir, nosotros tuvimos un poco, casi como el mentor fue Félix Rodríguez de la Fuente, casi nuestras promociones eran muy ecológicas, muy de salir al campo, muy de naturaleza, y en este campo yo estuve integrado en el departamento de zoología y estuve realizando unas pequeñas investigaciones con los micromamíferos que viven en Sierra Nevada. Esto se cortó a raíz del servicio militar, con lo cual a la vuelta pues ya no tuve sitio. ¿Te había gustado quedarte como investigador o en esa parte académica? Sí, una de mis anhelos era haber entrado en el Instituto de Oceanografía para hacer investigación sobre zoología marina. Bueno, ahí quedó. Estas veces que la vida pues te va poniendo en caminos y pues los vas aprovechando en función de lo que te va llegando. Eso sí, la mili le cortó, ¿no? ese camino, pero decías que te gustó el periodo de mili, es decir, que lo disfrutaste. Sí, porque tuve la suerte de entrar no era un servicio de armas, sino fue un servicio complementario. Yo estaba en la unidad veterinaria militar de Zaragoza y entonces pues indirectamente tenía contacto con los animales, claro. O sea, supervisábamos granjas, la granja de cerdos, la granja de gallinas, los caballos y la inspección de cocina y la inspección alimentaria. Entonces yo tuve unos oficiales con los que trabajaba que me asesoraron, me indicaron y me ayudaron mucho para pasar ese periodo de una manera productiva, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo fue la llegada a Marbella? ¿Conocías Marbella antes de que te conocí a Marbella porque de hecho mi abuelo materno, José, nació en Marbella. O sea, mi abuelo y su padre tenía una fábrica de tejas en Río Verde. Todavía quedaban algunos restos de tejas antes de que se hiciera el club de tenis encima, el club de tenis Manolo Santana. Allí tenía fábrica mi bisabuelo. Entonces mi abuelo nació en Marbella, luego por circunstancias de la vida entró a trabajar en Renfe, se fue moviendo por toda España y terminó en Granada también mi abuelo.
Entonces conocí a Marbella como turista, como haber venido alguna vez. ¿Veníais de vacaciones? ¿Eran las vacaciones familiares en Marbella o no? No, las vacaciones familiares las hacíamos en Almuñécar, en la costa de Granada. Pero a Marbella, un poco por indicación de mi abuelo y algunas veces también por curiosidad, vine por aquí. El hecho fue que al aprobar las oposiciones no había plaza en Ciudad Real. Yo me hubiera quedado en Ciudad Real como profesor numerario, pero no había plaza. Entonces fue un poco la llamada de la tierra, la llamada de Andalucía. Entre el elenco, ¿no?, de posibilidades. Había posibilidades de todo tipo. Fue la verdad que en el año 82 las oposiciones eran muy favorables, muy ventajosas y se te abría España entera. Menos donde tú querías, que era quedarte aquí en Ciudad Real, ¿no? Menos donde de la vida. Total, que entonces, bueno, pues me vine a Marbella. Y la verdad que en Marbella pues comencé bien. Estábamos en un principio, fueron en el centro de... Era la sesión delegada en Alvariza, donde ahora está el Colegio de las Albarizas. Ahí estaba la rama de administrativo y sanitaria. Luego pasamos a calle Finlandia. Siempre has estado ligado a formación profesional, sí, ¿no? Sí, siempre he sido profesor de FP. Era el nombre, además, era profesor de maestría, de escuela de maestría industrial. Se llamaba la titulación, la oposición. Pasé luego fuimos trasladados a calle Finlandia y cuando se construyó el Instituto Guadalpín, el nuevo instituto, la rama, o sea, toda la formación profesional pasó a Guadalpín. Entonces, aunque me he desplazado de sitio, he siempre estado en Marbella y siempre he estado ligado al mismo instituto. Al final, nuestra rama, la rama de enfermería y la rama de nutrición, pasó a Victoria Kent, al Instituto Victoria Kent, y ahí fue donde terminé, donde me jubilé. Claro, llegaste en el 82, sí. Llegaste en una ebullición, ¿no?, de Marbella. Marbella en aquella época era una Marbella, pues eso, que estaba... Fue una Marbella caldeada, ¿no? Sí, sobre todo la gestión, el gobierno socialista de aquellos años que movilizó un poco, dinamizó un poquito, intentó cambiar un poco la cara de la sociedad, de renovar un poco el casco antiguo, fueron gratificantes, sobre todo porque había 3 compañeros en el instituto que habían formado parte de la alcaldía y de la corporación. En concreto, el alcalde, José Luis Rodríguez, el concejal de Cultura, Antonio Masueco, y el concejal de Hacienda, Jesús Vega. Es decir, eran compañeros nuestros que un día estaban en el claustro, en la sala profesorial, y el otro día pasaron al ayuntamiento. Entonces era un poco como, bueno, esa ilusión de que cualquiera puede en ese aspecto. Es decir, hubo una ilusión política en aquellos años muy gratificante para ¿Te llamó nosotros. la política a ti alguna vez, Julián? No me ha llamado la política. Porque, por ejemplo, en aquel entonces la política hubiera, era muy asequible podido, y quien hubiera tenido ese impulso podría haber hecho algo. Me he mantenido siempre en una posición tranquila, conciliadora, observadora y sobre todo de aprendizaje. O sea, me ha gustado aprender y de algunos políticos he aprendido algo y de otros pues también he aprendido en el otro sentido. Claro, la Marbella de aquel momento no es la de hoy, lógicamente, han pasado muchos años, pero claro, en la enseñanza también ha cambiado mucho. Sí. La docencia, los alumnos, el funcionamiento de las aulas, el trabajo que tienen que hacer los docentes, ha cambiado mucho, ¿no? La verdad que yo lo puedo decir, creo que me jubilé en un momento en el cual para mí empezaba a ser muy penoso la docencia. No era la docencia que yo había ejercitado durante tanto tiempo, no se valoraba realmente el trabajo del profesor, no había una conexión con el alumnado y con sus problemas, y entonces para mí creo que fue un poco una liberación poder salir de la docencia porque no me encontraba cómodo. Conozco varios docentes como tú, como me le ocurre a Julián, ¿no?, que después de tantísimos años dedicados toda su vida en este tiempo, en este momento, ya lo pasaban mal. Y si han podido, se han jubilado, y los que no están pasándolo mal. No fue mal porque yo realmente era un privilegiado. Yo recibía alumnos ya de 16 años para enfermería y de 18, 19 para nutrición. Es decir, que tenía ya un nivel de alumnado con ganas, motivado. La motivación en el alumno es lo que más hace. Sí. Pero realmente en algunos casos, algunos pasillos, algunas guardias donde entrabas a clases donde la desmotivación era el elemento que estaba flotando, eso era muy triste, muy triste. O sea, lo que más os machaca a los docentes es la desmotivación. Sobre todo el hecho de ver un alumno que no le interesa nada de lo que le estás contando. Eso es, el profesor lo ve, porque además hay un reflejo. Es decir, cuando se lleva mucho tiempo en la enseñanza ya uno se vuelve un experto ya y ya sabe el alumno si es un alumno receptivo o si es un alumno desmotivado.
El problema de la desmotivación no es solamente de la educación, es un problema social, es un problema familiar, es un problema de la sociedad en general. Entonces, nuestra pequeña parcela, o que se nos exija una gran responsabilidad, cuando nosotros al alumno lo podemos tener como mucho 6 horas, pues evidentemente es una falta de rigor. Y en lo personal, ¿en Marbella encontraste tu mujer? ¿En Marbella encontraste esa familia que has ido forjando? ¿O traías ya a tu mujer de...? Yo cuando llegué a Marbella en el año 82, mi anterior mujer, mi exmujer, también era profesora y su plaza estaba en Fuengirola. Entonces yo vivía en Fuengirola, venía a Marbella. Esa situación duró casi hasta el año 90, donde ya, bueno, la situación familiar, hubo una separación. Yo me separé de mi mujer y entonces encontré aquí en Marbella a una compañera que conocía desde el año 82, con la cual rehice mi vida sentimental. Qué bien. Entonces... O sea, sí te dio el amor también, Marbella. Sí, la verdad es que me he ido reconciliando un poquito. Yo en Marbella me encuentro a gusto. Reconozco que hay una Marbella íntima, por llamarla de alguna manera, que satisface mucho al que la conoce y al que quiere conocerla. O sea, Marbella hay que conocerla, hay que quererla y hay realmente que descubrirla. La persona que la conoce y que la descubre lo agradece y la quiere. Sí, porque muchas veces Marbella no es lo que realmente aparenta ser. No, realmente nosotros, a raíz de un poco, bueno, mi mujer, María Teresa, escribió un libro sobre una historia de Marbella y las personas que lo han leído realmente descubren una Marbella que no es la que se da a conocer. Yo creo que habría que lanzar una invitación para redescubrir la Marbella clásica, la Marbella donde los ciudadanos se conocen con nombre y apellido, donde en la calle te paras con algún vecino que le sigues un poco su trayectoria, su vida, y donde se comenta un poco pues, bueno, cómo está evolucionando. Julián, ¿cómo llegas a Cruz Roja? ¿Cómo llegas la primera vez que colaboras con Cruz Roja fue aquí en Marbella? Sí, tuve unas invitaciones por parte de la presidenta Abascal para dar unos cursos formativos en Cruz Roja y posteriormente la presidenta Mari Carmen Cueva me solicitó que le ayudara para gestionar el tema de los objetores de conciencia. En el año 96 todavía había objeción de conciencia y había un grupo de personas que realizaban la prestación en Cruz Roja, pero no tenían realmente un marco al cual regularse, es decir, ellos no sabían cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus deberes. Yo comencé un poquito gestionando a este grupo de objetores, realizando un poquito lo que era sus funciones, organizándole funciones, derechos, deberes, y cuando Mari Carmen Cueva dejó la presidencia, o sea, yo entré como vicepresidente con ella, y cuando Mari Carmen dejó la presidencia, pues me propuso a mí para gestionarla. ¿Habías sido anteriormente voluntario? Sí, ¿Has colaborado, sí, si no con Cruz Roja, con otra organización? Durante la carrera colaboré con unas organizaciones ecologistas. Teníamos una organización ecologista en Granada, donde realmente pues, hacíamos algunas actividades sobre todo de difusión y de concienciación sobre el problema del cambio climático. Bueno, en aquel tiempo todavía no éramos tan conscientes. No se llamaba así. No se llamaba así. Ya se percibía algo, ¿no? La desaparición de especies. O sea, estábamos muy preocupados por lo que era la desaparición de especies y por dar a conocer a los ciudadanos las listas españolas de especies en peligro de extinción. Hacíamos actividades didácticas, actividades divulgativas sobre los animales que no se podían matar, hablando pronto y mal. Era un poquito lo que íbamos a algunos pueblos, a algunos cineclubs, a algunos colegios a decir, mira, estos animales no se puede ni matar ni comer, con lo cual... Eso eran los principios de los movimientos ecologistas. Sí, claro. Fue un poquito el comienzo. El primero fue Félix Rodríguez de la Fuente, sí, en España. España. Él fue un poquito el iniciador de una serie de grupos. De hecho, hicimos algunas actividades también relacionadas con protestas. Hubo un proyecto de hacer una carretera de Cádiz a Huelva pasando por el Coto de Doñana. Ahí hicimos una recogida masiva de firmas en Granada, las llevamos a Sevilla, las entregamos. Es decir, que participábamos un poco en actividades de concienciación sobre todo. Llegas a la presidencia de Cruz Roja con bueno, pues, ganas, con juventud, con bueno, pues, oportunidad de hacer muchas cosas, pero Cruz Roja es una organización que es compleja, es decir, que no es fácil, es decir, no es una asociación que haga una cosa y en eso te enfocas. Cruz Roja, y además con los años se ha ido diversificando y creciendo mucho, ¿no? Sí. Es una organización compleja. Sí. Cada vez más. Yo en estos 24 años he ido percibiendo la complejidad de su gestión. O
sea, yo puedo hablar del año 98, 2000, donde, bueno, pues éramos un grupo de voluntarios que tengo que estar totalmente agradecido a la labor del voluntariado. Yo creo que la fuerza del voluntariado y su entrega es lo que hace que el movimiento como Cruz Roja puedan seguir funcionando. Entonces, bueno, quedaba un poco más en casa, es decir, había un contacto mínimo, éramos casi autogestores. De hecho, pues, las relaciones con el ayuntamiento, tanto en la época de Gil como en la época de Marisol Yagüe, esto, pues bueno, eran unas relaciones fluidas, el ayuntamiento nos gestionaba o bien nos proporcionaba. Ya me acuerdo, el ayuntamiento proporcionó 2 ambulancias, gestionábamos las campañas de playa, es decir, que había una colaboración dentro de lo que podía ser más con más capacidad de gestión. A partir del año 2000 comienza un poquito ya a entrar un poquito más proyectos, sobre todo derivados de lo que es la intervención. Es decir, Cruz Roja ya era una ONG que tenía que ser intervenida un poco fiscalmente, es decir, había una serie de auditorías, tanto económicas como de gestión y de funcionamiento. Estas auditorías, pues lógicamente, obligaron a que la gestión fuera un poco más de papel y menos de calle. Menos calle, más despacho, ¿no? Exactamente. Esto ha sido un poco lo que muchos voluntarios han reprochado, es decir, la actividad voluntariada queda muy mermada ahora por el hecho de los papeles que hay que rellenar, los informes que hay que cumplimentar. Entonces esto pasa en las aulas también, que ahora los profesores tienen que hacer una cantidad de informes, ¿no? Que también desesperan. Ha sido, ¿no? O sea, realmente... ahora estamos ahogándonos en nuestra propia burocracia, incluso en organizaciones como Cruz Roja. Hay veces que realmente el voluntario me manifestaba que llevaba toda la mañana rellenando formularios, pero no había hecho ninguna actividad de voluntariado, no había tenido un contacto con un usuario. Que es al final lo que motiva al voluntario. Es lo que motiva, ¿no? es lo que motiva. La motivación del voluntario, sobre todo, es sentirse útil ayudando a los demás. Así de claro. Y si aburres al voluntario, el voluntario se te va. Y si el voluntario tiene que estar gestionando o documentando, pues realmente... Entonces, Cruz Roja entró ya, claro, sabedora de este problema, comenzó una serie de contrataciones de personal técnico que lógicamente han ido deshumanizando la gestión. Sí, que hay una parte ahora de Cruz Roja que ha tenido que ser profesionalizada, es decir, gente contratada se encarga de eso, y otra parte es la del voluntario. Y el voluntario, ¿no? Queda. Entonces, se ha producido un pequeño cisma. No hay una conexión entre el técnico y voluntario y eso se nota. Eso se nota en que el voluntario, pues a veces, pues no realiza la función. Se ha convertido Cruz Roja en algo más institucional, ¿no? Es como una parte más de la organización que pueda ser un ayuntamiento, o una comunidad autónoma o un gobierno. Es decir, como si fuera otro ministerio más, otra consejería más, otra delegación más, exagerándolo un poco. Un poco en petit comité decimos que es un ministerio, que Cruz Roja Madrid es un ministerio. Claro, y con todo lo que supone con el voluntariado es difícil. Es difícil, es difícil porque... Pero los voluntarios son esenciales. El voluntario es esencial y la actividad de voluntariado sigue siendo altruista y gratuita. Es decir, mis 24 años de presidente, pues lógicamente no han sido gratis. O sea, yo he dedicado mi tiempo, pero no he recibido ninguna contrapartida económica. El voluntario tampoco la recibe, con lo cual... O sea, que tus 24 años, Julián, eso también que lo digamos y lo recalquemos, han sido 24 años de voluntario. Sí. Vaya. Con un cargo, con una gestión, con una función... De verdad que no lo creía así. Sí, no sé si hasta... Yo creí incluso que en algún momento había sido tu trabajo. No, es decir que... sí. De hecho, algunas veces lo he tenido que aclarar. El cargo de presidente es un cargo totalmente voluntario, lógicamente con una competencia, con unas atribuciones, con una responsabilidad mayor, pero no deja de ser voluntario. A mí me costaba trabajo compaginar mi actividad docente con la actividad de voluntariado. Entonces, porque ya el cargo de presidente quita mucho tiempo. Quita tiempo. De hecho, a raíz de mi jubilación me di cuenta de que el cargo de presidente, si se quería gestionar bien y conocer un poco lo que se estaba haciendo, llevaba tiempo, llevaba bastante tiempo. Yo afortunadamente tuve aquí una plantilla de técnicos bastante curiosa, muy importante, que me gestionaban cantidad de labores. Pero al final siempre te queda un poco, tú tienes que decidir, tú vas a ser el responsable final si alguna gestión se ha hecho mal o bien, o tú autorizas o no autorizas. Entonces, en esa labor, lógicamente, sí el presidente tiene una responsabilidad alta. Tengo la sensación que han sido 24 años estupendos de Julián en Cruz Roja, pero la salida no ha sido como te habría gustado, ¿no? No.
ha sido la salida de Cruz Roja para quien ha dedicado una parte importantísima de su vida y de su tiempo, porque Sí. supongo que Cruz Roja, gustosamente, pero te ha quitado muchas horas de familia, de eventos y actividades familiares, supongo, y la salida en enero de este año no ha sido como a ti te habría gustado. No, realmente hubo un proceso electoral donde la cosa se enturbió bastante por otro candidato que tenía intención de acceder a la presidencia. Y bueno, y en este, no sé, por llamarlo de alguna manera, aguas revueltas, aguas turbias, pues realmente... sí tengo que decir una cosa, Cruz Roja, una entidad que gestiona las crisis humanitarias, la gestiona de una manera magnífica, pero las crisis internas todavía es una asignatura pendiente. No es solamente mi caso, tengo conocimiento de otros casos donde ha habido también una especie como de, ponemos una manta. Yo fui obligado a presentar la dimisión. Todavía no sé por qué. No has recibido explicación todavía a día de hoy. Claro, que no te paguen con sueldo 24 años de dedicación, vale, se puede entender. Pero claro que después de ese tiempo, ni una, no sé si disculpa, pero ponemos una explicación, una reunión para, oye, pues esto es lo que ha pasado, creemos conveniente que tal, si eso no ha llegado. No ha llegado. La verdad que el hecho de la pandemia creo que sobredimensionó todas las actividades y bueno, yo lo único que deseo es que Cruz Roja siga funcionando bien, Cruz Roja Marbella siga funcionando bien. Yo modestamente creo que el listón se quedó alto, es decir, yo al final dejé una Cruz Roja con más de 2.000 socios, más de 200 voluntarios y con actividades relacionadas mayormente con el campo social. Es decir, la crisis de 2008 nos obligó a volcarnos en las actividades sociales. Las crisis humanitarias, pues durante los 2 años anteriores a mi renuncia, tuve la suerte, la gran suerte de poder asistir a la llegada de inmigrantes al puerto de Málaga. Estuve presente en 45 llegadas de inmigrantes y la verdad me duele mucho cuando hay alguna serie de críticas sobre los que vienen, los inmigrantes que vienen a quitar un trabajo. Es decir, la sensación cuando a las 4 de la madrugada llega un barco de salvamento marítimo con 200 personas, prácticamente con hipotermia, es una sensación que todos deberían de conocerla. O sea que el riesgo de, al final, deshumanizarnos está ahí, tanto a cada uno de nosotros como a las propias instituciones, Sí. si perdemos esa calidad humana que le da sentido a todo y Sí. que es, supongo, el motor y el origen de Cruz Roja y del voluntariado, es esa calidad humana, si lo perdemos todo, nos estamos metiendo en un fregado complicado, Sí. como sociedad, como institución o como personas, ¿no? Sí, sobre todo el voluntario que tiene contacto con la persona que sufre es una persona humana y sensible. Y yo es con lo que me quedo. Yo me quedo con estos grupos de voluntarios que a las 2 de la madrugada íbamos al puerto de Málaga y nos daban allí las 12 del mediodía o la 1 de la tarde y habíamos estado trabajando todos. Y simplemente pues desde dar unos zapatillos o vestir a un niño pequeño o dar una manta o dar un zumo, pues es una labor que el que llega helado, el que llega con miedo, el que llega con desconocimiento, el que llega que no sabe dónde mirar, tranquiliza. Eso estaría muy bien que también gente que está en los despachos, varios, de varias instituciones, lo viera, lo viviera en algún momento. Sí, yo realmente pude algunas veces ver caras muy sorprendidas porque, claro, yo aparecía en la asistencia a inmigrantes, aparecía como voluntario, no como presidente. Claro. Pero cuando llegaba algún alto cargo y me identificaba, pues se quedaba un poco como... ¿Pero qué haces aquí? Esa era la pregunta. El presidente de Marbella, ¿qué hace aquí, no? ¿Qué haces aquí? No, mire, perdona, soy voluntario de Cruz Roja. La presidencia la he dejado en el despacho. Yo me he venido con un vehículo y estoy ayudando, y estoy cargando ropa o tirando basura. Es decir, que en ese aspecto, y sí es cierto, personas que están en un nivel teórico tendrían que bajar a la realidad. Salir una noche con las personas que están durmiendo en la calle a darle un café caliente y una manta sería de obligado cumplimiento. Yo lo pondría como asignatura.
Ojalá llegue ese momento en el que alguien bueno, pues le explica a Julián qué pasó, y el por qué Julián tuvo que presentar su dimisión. Esto de me cesaron, ¿no? Que se dice ahora tanto. Por cierto, que no quiero que termine la entrevista sin que nos diga, Julián, lo más sorprendente de su vida y es su gran vocación, que son los camiones. Sí. ¿Qué me dices? Ha sido una de mis vocaciones frustradas. O sea, a mí conducir un camión, pero más un camión grande, un camión tráiler de los que va con fruta y verdura hasta el extranjero, ha sido de mis vocaciones. Igual que es la micología, salir al campo a coger setas, la ornitología, la botánica. Pero eso lo podemos entender por tu formación y cocina. por la cocina. La cocina. Vale, le gusta cocinar a Julián, es cocinillas. Bien, Sí, pero aquí ya no yo no te hacía aquí. Yo más allá de una ambulancia no te veía. No, pues sí, la verdad Un es que... camión, pero un tráiler. Sí, ¿Has tenido sí. oportunidad de conducir tráiler? No, tráiler no. No. ¿No te has sacado el carnet? No, porque ya la edad era un poco... Tuve unas cuantas insinuaciones por parte de Cruz Roja en los años 2000, de hacer la forma de carnet de ambulancia, carnet de camión, carnet de remorque, pero bueno, mi gestión de presidente era un poquito... Claro, no daba para tanto, no daba para tanto. Bueno, lo que sí tienes tiempo ahora es esto, ¿no? De Sí. disfrutar un poco más de la familia. Sí, ¿no? ahora De realmente dedicarle tiempo a ellos. He descubierto que realmente el núcleo que tranquiliza es el núcleo familiar. Afortunadamente estoy muy orgulloso de mi familia y quiero dedicarle el máximo tiempo posible. Bueno, pues que ese brillito que te sale de los ojos al hablar de tu familia, que continúe. Que disfrutes ahora que estás jubilado de varios aspectos que te han quitado mucho tiempo, lo dediques precisamente a eso, a lo que más te gusta. A la familia, a ir a recoger setas o a darte una vuelta en un camión, que alguien te dé la vuelta. Ya que no puedes conducirlo, por lo menos que, oye, si alguien tiene un tráiler, que nos llame, que le ponemos en contacto con Julián y que se vaya de aquí a los Pirineos, que entregue fruta y vuelva. Que será feliz ese Por viaje. supuesto. Un road trip, estos de carretera, pero en tráiler. En tráiler. En vez de descapotable. Julián, gracias. Muchísimas Un placer gracias a ustedes. haberte conocido un poquito más. Gracias. Y enhorabuena por toda esa labor, de verdad. Y sobre todo, gracias de nuevo porque siempre nos has atendido con mucho cariño, siempre has estado ahí cuando te hemos reclamado desde los medios de comunicación, que siempre somos impertinentes, inoportunos y exigentes, y haya estado siempre el presidente de Cruz Roja y bueno, pues Julián, que al final pues, se ha convertido en uno más de la familia. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Vamos a continuar, vamos a echarle un vistazo. El otro día hubo oportunidad también de reconocer, ¿no?, la trayectoria y la profesión de un establecimiento de hostelería importante del municipio, que es el restaurante California. Vamos a ver estas imágenes y terminamos con una idea interesante. Hoy es un acto doble, primero de reconocimiento y de cariño hacia una de las personas entrañables y muy emprendedoras que hemos tenido en Marbella, como es Antonio, que fue, y gracias a él, bueno, pues el impulsor de un restaurante que con esa comida cercana, con buena materia prima, sencilla, ha llegado y ha sido capaz de ser conocido pues en todo el mundo, ¿no? El California es uno de los sitios emblemáticos que tenemos en Marbella y precisamente cuando se hizo toda la remodelación, como sabéis, de toda la calle, yo creo que la calle Málaga sufrió una remodelación maravillosa y la hemos terminado hace escasos meses, una de esas señas de identidad que era el ancla
que ellos tenían justo enfrente del California, pues hablando con Antonio me dijo, nosotros lo donamos al ayuntamiento para que además sea un símbolo de la propia ciudad. Por lo tanto, nos comprometimos no solamente a que pudiera estar en un lugar, en un entorno cercano al suyo, porque ellos la descubrieron hace más de 20 años, la encontraron y la pudieron sacar adelante. Estaba también con nosotros Juan, que era el capitán, que en aquel momento estuvo con él cuando la tuvieron que sacar, y como os decía, ¿no? Hoy es un acto de reconocimiento a una persona tan buena como Antonio, que ha estado 40 años, 44 años al frente de uno de los negocios, que ha sido una persona que yo creo que lo ha dado todo, y hoy queríamos devolverle ese cariño con la inauguración de este ancla, con la leyenda de cómo fue, con una foto antigua de lo que entonces era Marbella, y sobre todo en un sitio tan bonito como es el California. Así que enhorabuena, felicidades, porque estas cosas hay que hacerlas desde el corazón y muy emotivo, ¿no?, para toda su familia. Estaba aquí, estando un ratito aquí para donar estos anclas aquí en la ciudad de Marbella, y muchas gracias al ayuntamiento, sobre todo a la alcaldesa, que ha tenido mucho en cuenta esto, porque esto es de la historia de Marbella, y esto tiene su mérito también, porque esto se lo merece Marbella, porque esto tiene muchos años, cuando Marbella era Marbella, tenía las minas, que no lo tenía en ningún lado, que tenía hasta su ferrocarril, con los motores que venía, tenía todo. Por eso Marbella es mucho Marbella. Muchas gracias a la alcaldesa y al pueblo de Marbella. Ahí estaba ese reconocimiento a un establecimiento ya emblemático del municipio. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Hasta aquí el programa de hoy, pero mañana volvemos, ¿eh? Mañana viernes, mañana con la sonrisa previa al fin de semana de Oreja a Oreja, pero con mucho más que contarte. Así que pendiente ya no solo de Primera Edición, sino de toda la programación de Radio Televisión Marbella. ¿Nos encontramos mañana? Venga, a partir de las 10, ¿eh? Adiós.